Hola a todos mis hermanos que nos escuchan y que también nos ven. Qué alegría estar todos de nuevo sentados en un café con Jesús. Y bueno, hola Robert, ya tenía ratos de no verte. Sí, Adri, ya teníamos ratos de no encontrarnos por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Cómo van las prédicas? Gracias a Dios, todo bien, para la gloria de nuestro Señor. Y ahora tenemos un invitado poderoso, un hombre ungido. Tenemos a Juan Carlos Rivera. Hola Juan Carlos, bienvenido a Un Sentado en un Café. Gracias Adri, gracias Roberto por permitirme una vez más reunirnos, vea a todos nuestros hermanos que nos escuchan, que Dios los bendiga, buenas noches, y estoy seguro pues que Dios va a hacer algo especial en nuestros corazones en esta noche. Amén. Y es que traes un mensaje, o sea, el mensaje que el Señor ahorita trae para nosotros, creo que es algo que muchas veces pasamos por alto, y Él, como buen Padre amoroso, como vamos a ver más adelante, Él no se aguanta, Él solo quiere que nosotros nos reencontremos con Él, pero amén. Para ya entrar en materia, y antes de pedir café, también. No, el café primero. Sí, no, ahorita primero lo primero. Vamos a entregarle este servicio a nuestro Señor, y les pido que me acompañen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Padre amoroso, te queremos dar gracias porque nos traes una vez más a este programa, Un Sentados en un Café con Jesús. Gracias por traernos, Señor, para hablar de ti, para hablar de tu amor, de tu voluntad, de lo deseoso que estás de estar cada día más cerca de nosotros. Te queremos dar gracias, Señor, por esta oportunidad, porque tú no te haces tardar, Señor, sino de que tú eres el primero el que sale a nuestro encuentro. Te queremos encomendar nuestras palabras, Señor, nuestros pensamientos, todo lo que vamos a hablar, que sea solamente de ti, que sea para edificar y hacer crecer tu reino, mi Dios. Te queremos entregar a nuestros amados hermanos que nos escuchan y que nos ven también por estos medios, Señor, para que si ellos están pasando por un momento de desierto, por un momento de aflicción, Señor, o simplemente desean estar más cerca de ti, que este mensaje caiga en su mente y en su corazón como una semilla en tierra fértil. Te queremos encomendar a nuestras familias, a todas nuestras familias, a nuestra comunidad, Señor, a nuestra santa iglesia. Te damos gracias, mi Dios, nuevamente por este mensaje, por tus detalles de amor hacia nosotros. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Bien, Juan Carlos, como habíamos hablado hace tiempo, contame cómo es que llegó el mensaje. Tú me comentabas en una ocasión de que habías pasado orando y como que el mensaje no se cuajaba, digamos. Contanos cómo pasó eso. Vaya cosa. Lo que pasa es que siempre para el retiro de compromiso, pues Ernesto pide que comencemos a orar y ver temas, ¿verdad? Él le revela prácticamente el mensaje principal y todo, y siempre nos solicita que le ayudemos con algún mensaje. Desde quizás inicios del año pasado yo empecé a ver este tema y nunca lo pude desarrollar para poder darlo en una asamblea. Entonces, cuando él me preguntó, automáticamente le dije, ya tengo el mensaje para el retiro. Y entonces le expliqué, ¿verdad?, que era acerca de la parábola del hijo pródigo, pero vista desde un punto de vista diferente, pues, ¿verdad? No como comúnmente nosotros lo hemos visto, ¿verdad? Sino que como lo que en la charla menciono, de que la charla no se debería llamar parábola del hijo pródigo, en la parábola, sino se debería llamar la parábola del Padre misericordioso, porque el Padre es el centro verdaderamente de todo el mensaje que Jesús nos ha dejado, ¿verdad?
Amén. Así que, obviamente, yo nunca me había dado cuenta la profundidad del mensaje que se estaba dando hasta que lo estaba preparando, ¿verdad? Que sí me costó considerablemente, ¿verdad? Nunca me había costado tanto un mensaje armarlo como me costó pues prácticamente ¿verdad? Pero Dios tenía un propósito y la verdad es de que tiene una gran revelación al respecto de que todos nosotros debemos de tener esa relación con un Padre de misericordia, ¿no? Amén. Y mira qué lindo que tú enfocabas las dos partes, ¿verdad? Que enfocabas el hijo pródigo tanto como su hermano, que es algo que muchas veces quizás nosotros nos centramos en el hijo pródigo y qué malo y cómo regresó y que no sé qué, pero también veíamos la parte del hermano, o sea, realmente cómo él se comportó, pues. Exactamente. Lo que sucede es que nosotros la parábola, y eso fue lo que le dije a Ernesto, vista desde otro punto de vista, ¿verdad? Porque nosotros la parábola siempre la hemos visto de un hijo bueno y un hijo malo, ¿verdad? El hijo pródigo, el malo, porque pide abusivamente su herencia a su padre, y se va y la malgasta y hace todo, y el hijo bueno es el que se queda. Pero realmente ambos hijos necesitaban de la misericordia del Padre. Amén. ¿Verdad? Y ese es lo importante, ¿verdad? En el mensaje principal, ¿verdad? No, y creo que algo que tú hacías mucho énfasis en la charla, el momento que la diste, me recuerdo mucho que nos cuestionabas, o sea, ¿y qué hijo eres? ¿Y qué, cómo te sientes? ¿En cuál de los dos, en los dos espectros estás, verdad? Y a mí algo que cuando volví a escuchar la charla y que el Señor me hizo enfocarme por un momento nuevamente en el menor, ¿verdad? Fue de que el hijo, rechazó o rehuyó, mejor dicho, de la disciplina amorosa del padre. Y a mí me hizo preguntarme, pues, o sea, ¿qué pudo haber hecho? Porque tú dijiste que es una disciplina amorosa, o sea, realmente el padre debía de corregir a ambos hijos de una manera, era firme, pero no era como tal vez hemos visto en muchos casos que tal vez... Abusiva. Ajá, abusiva o incluso impaciente, ¿verdad? Sino que ahí hablaba sobre esa disciplina amorosa y entonces a mí me hizo pensar, bueno, ¿y si el hijo menor vio que tenía o veía o vivía con un papá que realmente se notaba que los trataba de manera justa, que era misericordioso, porque habría querido él salirse de eso? Entonces, ¿qué nos podrías decir como para profundizar un poco más? O sea, ¿qué pudo haber sentido el hijo menor para querer decir, no, mira papá, mejor me voy? Pues mira, Adri, lo que sucede es que el hijo menor es la representación de todos nosotros como pecadores. En algún momento en la vida, o sea, nosotros nos hemos alejado del Señor y hemos tomado el camino que a nosotros hemos deseado y hemos querido, haciendo lo que se nos venga en gana, ¿verdad? Como creyendo que eso va a ser la felicidad para nosotros. Es interesante y quizás es de hacer quizás un paréntesis como cuáles eran los oyentes que se encontraban en ese momento que Jesús habló, ¿verdad? Eran 4 tipos de oyentes. Eran los recaudadores de impuestos y los pecadores, ¿verdad? Que ambos estaban totalmente excluidos de la religión, ¿verdad? Y los fariseos y los escribas. Esos eran los 4 tipos de oyentes. El hijo menor y el hijo mayor representan a estas personas. Jesús los vio de esa manera y responde al ver, porque los pecadores y los cobradores de impuestos estaban lejos, deseando quizás la enseñanza de Jesús, pero obviamente ellos estaban excluidos, no podían. Y los otros juzgándolo, ¿verdad? Que cómo era posible que se acercaran o que los vieran. Entonces Jesús responde con 3 parábolas,
que son conocidas como las parábolas de la misericordia, que es la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo pródigo. Son 3 parábolas que él dijo seguidas. Entonces son las parábolas de la misericordia. Ahora, ¿qué era lo que Jesús estaba haciendo realmente? Lo que Jesús hacía era mostrar el verdadero rostro del Padre. Eso es lo que estaba haciendo en ese momento. Porque el rostro del Padre se había perdido o se había confundido en relación a la gente, pues llamémoslo de esa forma, o los rigoristas más bien de la ley. Entonces los fariseos y los maestros de la ley se encargaban de poner a un Dios justiciero, un Dios acusador, castigador, o sea, un rostro del cual no era Dios. Entonces él viene y responde con las 3 parábolas y la de que estamos estudiando o estamos viendo ahorita, que es la del hijo pródigo, que más se debería llamar, como les dije, el del Padre de la Misericordia, muestra de que él tiene misericordia tanto para el uno como para el otro. Así es. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa el hijo menor? El hijo menor obviamente se cansó de esa disciplina amorosa, se cansó de las caricias del padre, de vivir en esa armonía, de que todo estaba bien. Quería experimentar algo diferente, más bien, diría yo, ¿verdad? Y en un momento menciono de la lejanía de Dios, como diciendo, Dios mi papá me tiene muy sometido, yo quiero ya volar solo, yo soy capaz de hacerlo. Lo cual es mentira, ¿verdad? Porque nadie puede, lejos de Dios estamos perdidos totalmente, ¿verdad? Entonces, eso, Adri, refleja la vida que cada uno de nosotros hemos tenido. De hecho, yo les menciono que toda la primera parte de esa parábola se le podría llamar también la parábola del pecado, porque lo que él vive exactamente es cómo llega el pecado a la vida de uno y cuál es la paga que el pecado nos hace. Así es. ¿Verdad? Hasta el momento, pues, que toma 4 decisiones que son indispensables, obviamente, ¿verdad? Para todo aquel que quiera regresar a los brazos amorosos del Padre. Pero eso es lo que lo lleva, ¿verdad? A tu pregunta es, ¿por qué? Porque se cansó, porque así como nos cansamos cada uno de nosotros y creemos que ya podemos, o cuando nos acercamos al Señor y ya las cosas van cambiando y quizás a los meses o al año o a los 2 años decimos, no, ya mucho servicio, mucho sacrificio, mucho compromiso. Hoy voy a hacer esto, o voy a irme a tal lugar. Voy a descansar un ratito. O voy a descansar un rato, o de alguna manera me voy a ir a otro grupo. A otro país, o qué sé yo, ¿verdad? Me salió un trabajo, una gran bendición, ¿verdad? Me salió una beca a veces. Nunca es bendición alejarte de Dios, ¿verdad? Entonces son cosas que nosotros no queremos entender, pero ese es pedir la herencia, exactamente eso es pedir la herencia, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos tiene y nos ayuda pues a visualizarnos nosotros, porque yo lo decía en algún momento en la charla, ¿verdad? Las parábolas son magníficas porque son como obras de teatro, donde yo me identifico con los personajes que están ahí. Y ahí hay 4 personajes, ¿verdad? 3 de ellos se identifican fácilmente, pero hay uno más que está más escondido, que es el empleador, ¿verdad? Que es el mismo Satanás que está obviamente pues, intentando y destruyendo al hijo. Acuérdate que lo contrata y lo manda a hacer lo peor de lo peor para un judío, que era cuidar cerdos. Entonces es lo que el pecado hace, ¿verdad? O sea, te da, pero después cuando te la cobra con intereses, como decimos. Así es, te pasó la factura con todo. Exactamente. Y eso a mí, o sea, realmente jamás me había puesto a pensar en el empleador, y creo que es algo realmente importante y precioso que nosotros resaltemos. Pero ahorita nos vamos a ir a nuestra primera pausa y vamos a escuchar una alabanza. ¿Cómo se llama, Reverendo? Qué rápido, vamos, y no hemos pedido el café, hay que pedir ya el lo café. vamos a pedir. Vamos a pedir un expreso mínimo. Vale. Doble. Bueno, mientras pedimos, vamos a escuchar
escuchar una linda alabanza de Juan Grullón que se llama Tu misericordia. Escuchémosla. ¿Qué te pareció? Muy linda, realmente. Preciosa, ¿verdad? Sí, acorde al precioso tema que tenemos ahorita. Así es, qué bien. ¿Y qué tal el café? ¿Y cuál café? ¿Cuál, pues? El que viene en camino. Ah, sí, el que Yo me pedimos. imagino que ha de estar bien rico también. Y bueno, en lo que esperamos el café, vamos a retomar el tema que estábamos hablando antes del corte. Y habíamos cerrado con ese cuarto personaje, el que tal vez hasta el día de ahora se nos había estado escapando, que era el empleador, gracias, el contratador iba a decir. Pero el empleador, que tú mencionabas algo bien importante en la charla, y era de que él era el enemigo, era la manifestación del enemigo realmente, pasando la factura con todo al hijo menor. Exactamente. Entonces, pues lo manda a cuidar cerdos, y pues obviamente ese es el fruto del pecado, el sufrimiento, el dolor, el hambre atroz, ¿verdad? La desolación misma, la esclavitud. Y lo que sucede es que a nosotros nos pasa la misma situación, ¿verdad? Cuando nosotros tomamos esa decisión de alejarnos o de vivir a nuestra vida, a nuestro antojo, de la lejanía de Dios, ¿verdad? Esta factura pasa, ¿verdad? Y lo tremendo es que hay un sufrimiento, y ese es el dolor del Padre, porque al final del día el Padre lo que quiere es que nosotros seamos felices y vivamos, ¿verdad? Felices, ¿verdad? Y yo creo que aquí hay algo bien importante, porque muchas veces cuando hemos escuchado la parábola, o por lo menos a mí me había pasado mucho, era de que cuando escuchaba que le venía toda esa penalidad al hijo menor, muchas veces nosotros vemos como la consecuencia, como la pérdida de cosas físicas. Por ejemplo, una mala decisión en los negocios, entonces significa una pérdida económica. De repente vemos, al decir alguna palabra hiriente, entonces crea un conflicto, un rencor, digámoslo así, con otra persona. Pero tú mencionabas que lo que realmente el enemigo se empeñaba a hacer en el caso del hijo menor era hacerlo olvidar su dignidad. Exacto. Y yo creo que es de las cosas que realmente nos descuidamos, o sea, nos fijamos más en lo exterior y de repente no vemos tal vez lo que de verdad el enemigo quiere hacer en nosotros. Y me gustaría que ahondaras en ese punto, porque muchas veces lo dejamos pasar y a la hora de las horas ya hemos perdido algo mucho más valioso, que tal vez dinero, que tal vez carro, cosas así. Así es. Bueno, para ello, pues obviamente el hijo menor, cuando se encuentra en esas condiciones, él toma 4 acciones. La primera de ellas es: vuelve en sí mismo, o sea, él reflexiona. Lo que le faltó al inicio es lo que lo va a salvar ahora. Porque él no reflexionó en lo que hizo al pedirle al padre la herencia. Entonces lo llevó a vivir en la situación que estaba en ese momento. Pero en esa condición reflexiona y dice: hey, en la casa de mi padre, o sea, los sirvientes, los jornaleros están mejor de lo que yo me encuentro en este momento. Voy a volver. Y entonces esa es la primera. De ahí él anhela reintegrarse a su familia, ¿verdad? Luego él se pone en camino con su propia voluntad, ¿verdad? Y por último él confiesa humildemente su pecado. Pero el pecado, o sea, es lo que hace en la vida de nosotros. Y es indigno de ser llamado hijo de Dios. Y por eso llevaba eso en su mente. O sea, él se consideraba indigno. De hecho, él ya decía: yo no le voy a pedir, ni lo menciona que le iba a pedir que lo reintegrara como hijo, como parte de la familia. Le dijo: trátame como uno de tus jornaleros. O sea, es bien interesante lo que él menciona como jornalero, porque el jornalero, él no le habla como un esclavo, como un sirviente. O sea, si tú vivías en la casa,
él no tenía derecho a pago. Un jornalero sí tenía derecho a pago y no vivía en la casa, vivía en el pueblo. Entonces, él, ¿por qué pide eso? Porque de alguna manera en su mente, ¿verdad? Él estaba creyendo que le iba a pagar a su padre. Y lo que iba a hacer era, lo que él quería realmente, es que su padre no lo rechazara. Eso era lo que él quería. Entonces dijo, yo voy a decirle que me trate como un jornalero y con el pago yo le voy a pagar todo lo que yo le quité. ¿Entiendes? Como que si le iba a poder pagar, ¿verdad? O como que le queremos pagar a Dios. Nosotros es que yo te voy a servir porque le quiero pagar a Dios lo que ha hecho por mí. ¿Y qué voy a poderle pagar lo que Él ha hecho con mí? No se trata de pagarle, pues ni te está diciendo que le pagues. Entonces, esa parte, la dignidad de ser hijo de Dios, es lo que el pecado hace en nosotros, robárnosla. Y entonces, cuando llega donde el Padre, hay un aspecto bien importante. Él cae de rodillas, confiesa su pecado, y el Padre no le dice absolutamente nada, sino que se le avienta a los brazos y lo abraza y lo besa. O sea, podemos decir que esa expresión, quizás más que lo maltrecho que él llegaba, me imagino, un huesito, ¿verdad? Porque imagínense que quería comerse la comida de los animales impuros. O sea, él no comía, era un huesito, ¿verdad? Entonces, en ese momento, ¿qué era lo que verdaderamente el Padre escucha? Y más que verlo así, el dolor de lo que el pecado había causado ya en su interior, en su corazón, donde le había robado esa dignidad de hijo. Y eso es algo que el Padre es donde más dolor le da, y ni siquiera le dice nada, sino que, como le repito, lo besa, lo abraza, y lo que él dice es, le devuelve la dignidad. Porque cuando le dice pónganle el manto, pónganle el anillo, ¿verdad?, las sandalias, todo eso eran signos de dignidad de parte de la familia, o sea, como parte de la familia de su padre, ¿verdad? Claro, él lo miraba, y el daño que había en su vida, en su corazón, el padre sabía que él iba a ser sanado. Amén. A través de vivir en la casa de él. Amén. ¿Y qué le dirías a esos amigos que nos escuchan? Porque nosotros hemos visto en nuestras asambleas, bueno, incluso en los retiros que hemos ido, de que hay muchas personas que van al retiro, regresan emocionados, luego posiblemente por lo que tú dices, que quizás por algún pecado, algún problema, se sienten indignos de no regresar a las asambleas. Hemos visto en nuestros pueblos que hay mucha gente que se retira, y posiblemente porque mucha gente se siente indigna, se siente culpa. ¿Qué les aconsejarías o qué les dirías? ¿Qué pasos tienen que hacer? Bueno, son los 4 pasos. Es que esos son los pasos para salir adelante. O sea, el primero es reflexionar, o sea, volver en sí, o sea, entrar en sí mismo. ¿Qué fue lo que lo llevó a entrar en sí mismo a este joven? ¿El amor al padre? No. ¿Los recuerdos de su padre y de su hermano? No. ¿Qué fue lo que lo llevó? El hambre. El hambre. O sea, realmente lo que a él lo llevó a regresar es el hambre. Entonces, aquel que me escucha, la pregunta es, ¿qué fruto el pecado ha traído a tu vida? Esa es la pregunta. Y media vez uno se responde sinceramente y dice, el pecado ha traído sufrimiento a mi vida, a la vida de las personas que viven en mí. En ese momento es donde yo reflexiono y me arrepiento. Y decido volver a la casa de mi padre, ¿verdad? Anhelo reintegrarme nuevamente a la familia de Dios, ¿verdad? Y obviamente ponerse en camino. Hay que ir al confesionario, hay que ir a buscar al Santísimo para buscar una verdadera examen de conciencia y arrepentirse de corazón. Y por último, pues,
obviamente confiesa humildemente su pecado. Ahí están los confesionarios para confesar humildemente su pecado. Dios, que Padre de misericordia, te va a perdonar, así como lo hizo con el hijo pródigo. Esa es la historia de cada uno de nosotros. Amén. Amén. No, y, ¿Verdad? sí, Seguido. amén. No, y cuando mencionabas de nuevo de que el Padre lo vio a lo lejos, solo me acordé de una vez que en un redil alguien me dijo de que uno le preguntó, no me acuerdo bien cómo era, pero decía de que viene alguien y le pregunta a Dios, Dios, ¿y te acuerdas de esto? No. ¿Y te acuerdas de esto? No. ¿Y qué pasa? Pues es que Dios tiene muy mala memoria para nuestros pecados. Y es que Él, así como tú decías, y la palabra lo dice, Él nos puede ver lejos. Pero a Él su corazoncito, su corazón ya se le enterneció por nosotros. Y Sí. Él nunca se va a tardar para perdonar. Amén. Él es un Padre de misericordia. Amén. Que está con los brazos abiertos para recibirnos. Así es. Y bueno, también me gustaría que tocáramos al otro hermano. Porque yo creo que este es el hermano que por mucho tiempo se nos había escapado como el hermano bueno. El Como- hermano malo y el hermano bueno, ahorita, cabal, el mayor. ajá, cabal. Bueno, el hermano mayor es bien interesante, pues, porque recordémonos quiénes son los que estaban ahí. Ujú. Ahí estaban, acuérdense, los publicanos y los pecadores, o sea, los cobradores de impuestos, y los fariseos y los escribas. O sea, dicho en nuestro vocabulario, aquí estamos hablando de que el hermano mayor era el servidor. Vaya cosa. Ese es Gloria a Dios. realmente. El hermano mayor era el servidor. Entonces, aquí hay un punto bien interesante. Dice que cuando él llega, él se queja con el padre. A tal grado que él no entiende lo que está pasando. Ujú. Y le hace un reclamo al padre. Porque le dice, yo me quedé contigo. Y se jacta de que él estuvo con él. Ujú. Se jacta de que él le obedeció. Se jacta de que él hizo todo lo que le pedía. Pero aquí hay algo triste realmente. Ujú. Que vivía con el Padre, pero no conocía No, al Padre. Así es. Y eso es lo más duro de todo. Porque me imagino que es lo que al Padre más le entristeció de este hermano. Ujú. Entonces, a tal grado que así como salió al encuentro del hijo menor, sale al encuentro del hijo mayor, porque dice la palabra que él salió de la fiesta a buscarlo. Amén. Así es. Y ahí es donde le da todo el reclamo que acabamos de escuchar, y él le responde, hijo, todo lo que tengo es tuyo. ¿Que no te has dado cuenta? Ujú. Todo es tuyo, todo te pertenece, pero tu hermano que estaba perdido ha vuelto y había que hacer una fiesta. Pero él esperaba un premio. Y entonces aquí viene el problema principal de toda la situación o de todo el mensaje de Jesús. Pobre padre que pensaba que había un hijo que estaba con él, se había ido, pero estaba un hijo que estaba con él y estaba lejos también. Y ambos necesitaban de la misericordia. Pero lo lindo del mensaje y de la revelación de Dios es que no importa. La misericordia del Padre es para el menor como para el mayor. Amén. Amén. Siempre y cuando lo busque, lo quiera, Así. lo desee, ¿verdad? Entonces, allí es donde comienza verdaderamente este llamado que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que tengamos esa relación con un Padre de misericordia, que es indispensable para cada uno de nosotros. Porque la lógica de Dios no se trata de premios o castigos, sino de amor y misericordia. Amén. Y de ahí depende todo. Mira, qué interesante el Sí. tema, pero ya Ay, tenemos no, que precioso. pasar A mí a me otra encanta. pausa. Bueno, Sí. vamos a regresar con este tema interesante. ¿Qué me recomendás? Bueno, vamos a escuchar una alabanza que se llama Rey de Misericordia de Francisco Abello. Entonces vamos a escucharla. Escuchémosla, A ver, que esa ¿qué nunca tal? la había oído. Sí, no, yo tampoco. Escuchemos. Mira qué linda alabanza. Nunca la había escuchado. No, yo Gracias por la tampoco. recomendación. Sí, no, claro que sí. Ahí ya sabemos. Aquí tenemos
a quien se puede todas las alabanzas. Y entonces, Qué bueno. Sí. Tras Otro bambalinas. ajá, cabal, así. Los predicadores vamos aprendiendo alabanzas también de esta manera, así que gloria a Dios. Y bueno, nos habíamos ido en el corte, ya estábamos hablando de nuestro Padre, de cómo Amén. Él realmente actúa y de cómo Él es un Dios que da muchas oportunidades. Y ahorita me acordé, o sea, mientras nos estabas contando sobre el Padre, me acordé de lo que mencionaste en tu charla, de que el Padre no es de una sola oportunidad, sino Amén. que es de muchas más. Eso es lo maravilloso de nuestro Señor, ¿verdad? De nuestra iglesia. Hace muchos años yo escuché a un sacerdote que decía, Dios es un Dios de infinitas oportunidades, siempre y cuando tú tengas la oportunidad de tenerlas, ¿verdad? Amén. Estés vivo. Primero Dios. Pero Dios siempre es un Dios de nuevas oportunidades. Amén. Amén. Y Él nos espera con los brazos abiertos. Así como salió al encuentro del hijo menor, así como salió al encuentro del hermano mayor, de la misma manera sale al encuentro de nosotros. Yo siempre veo, por ejemplo, los hermanos cuando se han retirado de la comunidad por una o la otra, o X, Y, Z, hayan caído, no hayan, haya pasado lo que haya pasado. Y cuando ellos regresan a las asambleas, yo de siempre he tenido pues una práctica de salir a abrazarlos, a animarlos y a no decirle absolutamente nada, ¿verdad? Porque yo pienso de que esa persona solo con el hecho que haya regresado es suficiente. O sea, él, o sea, es como el hijo menor, ¿verdad? O sea, el padre no le dice nada, porque no había nada que decirle. Si él ya se había dado cuenta que todo lo que había hecho se había equivocado. Pues sí. ¿Y para qué le vas a venir vos a decir? Ya ves, por eso te dije, ¿verdad? Vos tenés que cambiar. Si no cambiás, yo no te... No, el padre viene, le da la dignidad y lo viste como su hijo. Amén. No le importó nada más. Lo que le importó es que él estaba ahí. Así es. Y es lo que pasa con nosotros. Cuando nosotros entramos en sí, nos arrepentimos y vamos en camino de nuestro Padre, Él siempre nos va a recibir. Amén. Y ahí es donde es un Dios de muchas oportunidades. De 5, 10, 100, 1000, 100,000. Siempre nos da una nueva oportunidad. Amén. Y es lo que pasa es que muchas veces nosotros humanamente, y es lo que nuestro Señor Jesús quería corregir a partir de esta parábola, vemos a Dios, a nuestro amado Padre, como un Padre a veces terrenal, que quieras o no, le ponemos un límite. Y eso es completamente erróneo. Eso, Adri, es lo que Jesús quería cambiar con este mensaje. Así es. El rostro del Padre. Así es. Pero desafortunadamente, 2000 años después, seguimos Viéndolo así. viéndolo equivocadamente. Así y es. por eso se vuelve actual el mensaje de Jesús. Porque a causa de nuestro pecado, si no, recuérdense en la charla de el amor de Dios, donde están las ideas erróneas que hacemos en el retiro, ¿verdad? Para aquellos que no han podido ir. Entonces, en el amor de Dios hay unas ideas equivocadas que ustedes se recuerdan. Esas ideas erróneas que nosotros tenemos de Dios son actuales. Y siguen actuales. Y quizás tú ya conoces al Señor y tienes años de caminar con Él y todavía seguimos con ideas erróneas de Dios. La única idea real de Dios es que Él es un Padre de misericordia y de amor. Amén. Esa es la única real. Eso es lo que Jesús quería mostrar. Que no importaba qué hubieras hecho o que estuvieras con Él y aunque aún no lo conocieras, Él te seguía amando y te amaba y te daba una oportunidad para que lo conocieras. Amén. Así es, porque Dios no nos tiene lástima como la lástima del mundo, que uno dice, uy, pobrecito, pero no hace nada, sino que Dios siente ese dolor que tú tienes, y para aquellos que nos escuchan, el Señor siente el dolor que tú tal vez estás pasando, ya sea porque te has alejado por un pecado, o tal vez estás pasando una prueba en la que te puedes sentir abandonado.
Pero déjame decirte que el Señor siente tu dolor y el Señor está trabajando en ese dolor. Eso es misericordia. Amén. Misericordia es amar la miseria del hombre. Ujú. Porque nosotros realmente somos miserables en ese sentido, porque somos pecadores. Ahí es donde somos miserables. Y por eso es tan importante ver, Dios nos creó, desde Génesis dice, Él nos crea a su imagen y semejanza, Así es. ¿verdad? Pero a causa de nuestro pecado, nosotros desvirtuamos nuestra imagen de Dios. Y ya no nos parecemos a Él. Entonces Él, desde que comenzamos esta nueva conversión en Él lo que hace es que nos recrea. Y eso es lo que sabía Él, porque el Hijo que regresó, pues pura piltraja, ¿verdad? A ¿Sí? la casa, a los brazos del Padre, imagínense, seco, con todo lo que es el alcohol, los vicios le trajeron y toda la vida que vivió. Él llegó de esa manera. Pero él sabía que él, en su hogar, en su relación con él, lo iba a recrear nuevamente. Así es. Amén. Gloria a Dios. Ese es lo que el Padre hace. Y a mí me resulta una duda de todo esto. Vaya. El hijo mayor, tú dices de que él vivía con el padre, pero en realidad estaba lejos. ¿Cómo podemos nosotros pasar esa situación? Ok. Interesante pregunta, Roberto, porque yo le dije, el hijo mayor es el servidor, ¿verdad? Ajá. Cuando tú no tienes una relación con tu Padre de misericordioso, tú estás lejos de Él. Porque el único Dios que Jesús nos ha enseñado como Padre es un Padre de misericordia. Amén. Entonces, cuando yo me expongo a la misericordia de Dios, es cuando yo puedo tener un corazón misericordioso. Como tú lo dices hacia- muchas veces, nadie puede dar lo que no tiene. Amén. Amén. Entonces, cuando yo me expongo a esa relación con Él, me doy cuenta lo que Él ha hecho por mí, en singular, se lo estoy hablando. Ya no estoy hablando en todo el mundo, estoy hablando en mi persona, en lo miserable que yo soy como pecador, que ofendo a Dios, pero me enfrento a esa misericordia donde Él me dice, no importa, sigue adelante. Eso es la segunda oportunidad, o la tercera, o la décima. Sigue adelante porque te amo. Entonces, cuando yo me expongo a eso, a ese perdón, es cuando yo puedo dar perdón. Amén. Entonces, si yo tengo un corazón duro, si yo tengo un corazón indiferente, si yo tengo un corazón justiciero, si yo señalo y juzgo, ¿qué fue lo que le pasó al hermano mayor? Ajá. El hermano mayor, él no perdonó a su hermano, lo juzgó, lo condenó y lo envió al infierno. Dios solo. Es que al no entrar, eso es lo que le estaba diciendo. Ujú. Entonces, si él, que vivía a la par y comía con su padre y vivía y hablaba con él, no pudo tener eso, esas acciones hacia su hermano, Ujú. esa es una muestra clara de lo que es estar Lejos. en la casa Ujú. del Padre, pero no conocerlo. No conocerlo. No está con Incluso el él presentó un sentimiento de envidia Claro. cuando le dijo de que había matado al becerro grande por el hermano que había hecho mal y a él no le había dado nada. De hecho, el hermano mayor, él pensaba solo en él. Ujú. Es que por eso le hablaba al fariseo específicamente. Ujú. ¿Me entiendes? O sea, Sí. le estaba hablando directamente a los fariseos. Y claro, el hermano mayor solo pensaba en él no le importaba nada más. A él lo que le importaba, quizás el hermano menor le pidió la herencia, podemos decir, era interesado, pero quizás era más interesado el hermano mayor. Porque solo a él lo que le interesaba era lo que el padre le iba a dar Ajá. y que se estaba gastando lo que era de él.
Sí, pudo haber incluso pensado de que él merecía mucho más de lo Claro. que el Y hermano por eso le menor. dijo, y todo lo que tengo es tuyo. Así es. Qué revelador, vea, porque hay veces que nosotros pensamos eso de Dios. De que nosotros Hemos servido. hemos servido y entonces por eso no merecemos tal cosa o estamos, qué sé yo, en algún ministerio, hacemos algo. Pero es que ahí es donde viene el tema, Robert. La lógica de Dios no es de premio o castigo, Así es. sino que es de amor y misericordia. Amén. Es que ese es Dios. Y el mensaje es eso, revelar el verdadero rostro del Padre. Eso es lo que tenemos que tener. Y tenemos que tener una relación con el Padre de amor y misericordia. Eso se vuelve indispensable Amén. para nosotros como hijos de Dios. Porque si no, podemos ser el hermano mayor que toda la vida vivamos en la casa del Padre, pero no lo conozcamos. Así es. Así es. Y ahí es por eso que también mencionabas que el Señor Jesús dejó abierta esa puerta al final de la parábola. Que qué pudo haber pasado con el hijo, y creo que les trataba de decir a los fariseos, y ahora cuál va a ser su decisión, pues. Exacto. Es que ahí es donde viene lo que les decía al inicio, ¿verdad? La obra de teatro, ¿verdad? Ajá. ¿Dónde me ubico yo? Miren, yo les voy a ser honesto. Era más fácil ser el hermano menor que el hermano Exacto. mayor, ¿verdad? Así Porque es. Y si te identificas con el padre, ahí sí está fregado. es más fácil porque el hermano menor, a través de la carencia, reconoce y del sufrimiento. Pero el hermano mayor ahí está, Sí, tranquilo. tranquilo. Igual yo puedo estar enseñando, yo puedo estar predicando, puedo ir a Madre Teresa, puedo ir a los hospitales, puedo ir aquí, puedo ir allá, puedo estar en toda la obra de Dios, sin Dios, Qué duro va. sin el Dios de la misericordia. O sea, Sin sin conocerlo verdaderamente. Eso es lo triste. ¿Me entiendes? Entonces, ahí es donde viene, la parábola queda inconclusa. O sea, ahí no se sabe si el hermano mayor tomó una decisión de entrar o no entrar a la fiesta. Entonces, pero a mí me parece fantástico el hecho de que quede inconclusa. Porque ahí se hace vida hoy. Porque ese hermano soy yo. Y yo tengo que tomar la decisión de entrar a la fiesta. Así es. De entrar a la fiesta a la cual Dios me está llamando, ¿verdad? Y que cada uno de nosotros debemos verdaderamente de tomar esa decisión, que es la fiesta de la reconciliación, la fiesta de la conversión, Amén. donde yo tengo que hacer una piedra viva y ir al mundo, no solo ir a predicar, sino amar a esas personas, Amén. atraer a esas personas al amor de los amores, a Cristo Jesús. Así Amén. es. Esa es la fiesta a la cual Dios nos llama, y que fue el mandamiento imperativo que nos dejó al irse, ir por todo el mundo. Pero lo más importante es no hablar, sino amar Amén. Gloria a Dios. con mis acciones. Así es. Amén. ¿Qué? Qué lindo, ¿verdad? bendición, Pero que vamos a tener que hacer una segunda parte. Sí. No, qué bendición realmente de este mensaje. Para usted que nos escucha, le invitamos que si se identifica con el menor, o si de repente, si es servidor o es alguien que está muy comprometido en algún servicio de parroquia y de repente se ha sentido también identificado con el hijo mayor, le invitamos a que dé ese paso. Volvamos a reencontrarnos con el Padre, que Él es el que no solo nos va a dar la paz, tal vez en los momentos de prueba o cualquier otra circunstancia que estemos viviendo, sino de que también nos va a llenar de ese amor y nos va a hacer capaces de llevarlo a otros que lo necesitan. Así Amén. que no duden en dar ese paso. El Señor, como ya se ha dicho, es un Dios, un Padre de primera, segunda, de 15,000 oportunidades de ser necesario. Amén. Pero Él siempre va a estar con los brazos abiertos para recibir. Amén. Y qué bendición este mensaje. Y Juan Carlos, nos gustaría que cerraras este momento con una oración para que llegue también a todos aquellos que nos han escuchado y que nos han visto también. Amén. Para estar con el Padre, por supuesto. Para estar con el Padre sobre todo, ¿verdad?
Yo quisiera terminar antes de la oración con un pensamiento que realmente es algo que nosotros debemos de tener siempre presente, el cual muestra que nuestra condición de hijos de Dios es fruto del amor del corazón del Padre. Amén. No depende de nuestros méritos o acciones. O sea, tú y yo no hemos hecho nada, absolutamente nada, para merecer esta dignidad que Dios nos ha dado. Así es. Y es por ello que nadie, absolutamente nadie, ni siquiera el diablo, te puede quitar esa dignidad, porque tú eres un hijo de Dios. Amén. Por amor de su corazón. Amado Padre, amado Señor, yo te quiero pedir en esta hora que estas palabras queden grabadas en el corazón de mis hermanos que nos escuchan. Tú conoces perfectamente, mi Dios, a cada uno de ellos. Tú sabes por lo que están pasando en este momento. Quizás muchos, Señor, podrán ser ese hijo que está sufriendo, deseando comer la comida de ese animal impuro. Pero mi Dios, tú los estás esperando con los brazos abiertos en tu casa. Es tan sencillo como que entren en sí, reconozcan su pecado, tomen camino y confiesen. Porque en tu casa, Señor, es el mejor lugar donde ellos pueden estar, así como nosotros. Amado Dios, que tu misericordia alcance hasta el último hermano que por este medio te va a escuchar. Jesús, gracias. Gracias, Señor. Gracias por venirnos a enseñar a tu Padre, por enseñarnos el verdadero rostro de Dios. Compasivo, misericordioso, amoroso, Señor, fiel. En el nombre de Jesús, mi Dios, hemos orado, mi Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, Juan Carlos, por haber compartido nuevamente este mensaje con nosotros, por esa bendición, por ese detalle que el Señor tuvo de ponértelo primero a ti, en verdad. Gracias y ojalá que se repitan muchas más ocasiones de tenerte aquí en el café. Bueno, no me ve a mí, no depende de mí. Bueno, Ya gracias a ustedes realmente por permitirme compartir la palabra del Señor con todos nuestros hermanos. Realmente que Dios los bendiga y a seguir adelante, porque Dios es un Dios de misericordia. Amén. Así es, amén, Robert. Es un gusto tenerte, no te me escapes mucho. Igualmente. Cabal. Y a todos aquellos que nos escuchan, muchas gracias por haber estado en un Sentados en un café con Jesús.